Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vuestro espacio favorito para estar al día de todo lo que pasa con vuestras parejas favoritas y las que no lo son tanto. Hoy preparaos porque traemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca. Si habéis leído bien en el título, Can Yaman y Demet Özdemir, confesión inesperada que ha impactado a todos. Si sois tan fans como nosotros de esta pareja que nos robó el corazón en *Erkencikus *, pájaro soñador *, seguro que estáis al tanto de todos los rumores, las idas y venidas, las declaraciones cruzadas y las especulaciones que han rodeado su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Bueno, pues hoy vamos a desgranar la información más reciente, analizar las pistas que hemos encontrado y, sobre todo, vamos a intentar descifrar qué es lo que realmente está pasando entre Can y Demet. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta jugosa historia, os quiero pedir un favorcito rápido. Si todavía no estáis suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Así no os perderéis ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis y nuestras opiniones sobre todo lo que rodea el mundo de las series y las celebrities turcas. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y formad parte de nuestra gran familia de fans. Ahora sí, vamos al lío. Como sabéis, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de constante debate desde que saltaron a la fama juntos. Su química en *Erkencikus * era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un romance de cuento de hadas. Y para muchos ese sueño se hizo realidad cuando empezaron a circular rumores sobre una posible relación entre ellos fuera del set de grabación. Las fotos robadas, las miradas cómplices, las declaraciones ambiguas, todo apuntaba a que Can y Demet eran algo más que simples compañeros de trabajo. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron oficialmente su relación. Guardaron silencio alimentando aún más la expectación de sus fans. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, los rumores de romance se fueron apagando y empezaron a surgir noticias sobre una posible ruptura. Se decía que las agendas apretadas de ambos, la presión mediática y las diferencias personales habían terminado por desgastar la relación. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de la ruptura, Can y Demet han seguido coincidiendo en eventos públicos, han intercambiado mensajes en redes sociales y han dejado entrever que a pesar de todo, seguía existiendo un vínculo especial entre ellos. Esa chispa que tanto nos encantó parecía seguir ahí, aunque a fuego lento. Ahora bien, ¿cuál es la confesión inesperada que ha impactado a todos? Pues bien, la bomba saltó hace unos días, cuando Demet Özdemir, en una entrevista exclusiva para una revista de moda turca, habló abiertamente sobre su relación con Can Yaman. Y lo que dijo sinceramente nos dejó a todos boquiabiertos. No fue un simple éramos buenos amigos, sino una declaración mucho más profunda y reveladora. Demet confesó con una sinceridad sorprendente que su relación con Can fue mucho más intensa y profunda de lo que la gente se imagina. Reconoció que hubo una conexión muy fuerte entre ellos, tanto a nivel personal como profesional, y que vivieron momentos muy especiales juntos. Habló de una conexión casi telepática, de entenderse con una sola mirada, de compartir sueños y miedos. Detalles que hasta ahora habían permanecido ocultos. Pero lo más impactante de su confesión fue cuando reveló que a pesar de que su relación no funcionó a largo plazo, guarda un recuerdo muy cariñoso de Can y que siempre estará agradecida por todo lo que vivieron juntos. Además añadió que aunque ahora están en caminos diferentes, no descarta la posibilidad de volver a trabajar con él en el futuro. No cerró la puerta a nada, dejando la imaginación volar a todos los fans. ¡Boom! ¿Lo oís? Es el sonido de miles de fans de *Erkencikus * volviendo a ilusionarse con la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla. Y no solo eso, sino que la confesión de Demet ha abierto la puerta a la especulación sobre una posible reconciliación amorosa. Las redes sociales estallaron con hashtags como #Candem Forever trending topic mundial en cuestión de minutos. Porque si bien es cierto que Demet está actualmente casada, sus palabras sobre Can han dejado claro que el sentimiento no ha desaparecido por completo. Y como sabéis, en el mundo del amor, nunca se puede decir nunca. La llama, aunque tenue, parece seguir encendida. ¿Pero qué piensa Can Yaman de todo esto? Pues bien, aunque el actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre la confesión de Demet, hemos podido ver que ha reaccionado a algunas de sus publicaciones en redes sociales con *likes* y comentarios sutiles. Unos gestos que para M.
Huchos son una señal de que él también guarda un buen recuerdo de su relación con Demet. Analicemos esos *likes*. No son *likes* a publicaciones aleatorias, son *likes* a fotos donde Demet luce especialmente radiante, a frases inspiradoras que podrían interpretarse como indirectas. Pura carnaza para el salseo. Además, fuentes cercanas a Can han revelado que el actor está muy concentrado en su carrera profesional y que está abierto a nuevas oportunidades, tanto en Turquía como en el extranjero. Y aunque no ha mencionado directamente a Demet, ha dejado claro que le gustaría volver a trabajar con actores y actrices con los que ha tenido una buena química en el pasado. Se rumorea, que ha estado revisando viejos episodios de *Erkencicus*, como si estuviera buscando inspiración, o tal vez, reviviendo recuerdos. Así que, como veis, el panorama está más abierto que nunca. La confesión de Demet ha removido el avispero y ha vuelto a encender la llama de la esperanza entre los fans de *Candem*, como se les conoce cariñosamente. Ahora solo queda esperar y ver qué depara el futuro para esta pareja que, a pesar de los años, sigue despertando pasiones. Las casas de apuestas turcas ya están aceptando apuestas sobre si habrá boda, serie nueva o simplemente una reconciliación amistosa. La locura está desatada. Pero no nos quedemos solo con la confesión de Demet. También es importante analizar el contexto actual en el que se produce esta revelación. Demet Özdemir está casada, sí, pero su matrimonio ha estado rodeado de rumores de crisis desde hace meses. De hecho, se ha especulado mucho sobre una posible separación. Los tabloides turcos han estado llenos de fotos de Demet sin su anillo, de escapadas en solitario, de discusiones acaloradas en público. ¿Será que la confesión sobre Can es una forma de preparar el terreno para un posible divorcio? ¿Un suavizante para la bomba que está a punto de explotar? Además, tanto Can como Demet se encuentran en un momento clave de sus carreras. Can está intentando consolidar su trayectoria internacional, con proyectos en Italia y otros países europeos, mientras que Demet sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, con una agenda repleta de proyectos. Una nueva colaboración entre ellos sería, sin duda, un bombazo mediático que impulsaría aún más sus carreras. Imaginad la promoción: alfombras rojas con los dos juntos, entrevistas exclusivas, portadas de revistas, sería la noticia del año. Por otro lado, no podemos olvidar el poder de los fans. La presión que han ejercido los seguidores de *Candem* a lo largo de los años ha sido enorme. Han creado páginas de fans, han organizado eventos, han lanzado campañas en redes sociales, todo con el objetivo de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Han enviado miles de cartas y mensajes a productoras, directores y a los propios actores, suplicando una nueva colaboración. ¿Será que la confesión de Demet es una forma de responder a esa demanda y de darles a sus fans lo que tanto desean? ¿Una estrategia calculada para mantenerlos enganchados y seguir generando expectación? Pero, ojo, no todo es color de rosa. También hay voces críticas que ven en esta confesión una simple estrategia de marketing para relanzar sus carreras. Algunos argumentan que Demet y Can son actores muy inteligentes que saben cómo jugar con las emociones de sus fans para mantenerse en el candelero. Otros, más cínicos, creen que todo es un montaje orquestado por sus representantes para generar interés y conseguir nuevos contratos. La polémica está servida. Y no olvidemos el factor terceras personas. ¿Cómo estará tomando todo esto el marido de Demet? ¿Y las posibles parejas de Can? La situación es delicada y podría generar conflictos y celos. Los rumores sobre los sentimientos del marido de Demet son contradictorios. Algunos dicen que está furioso y decepcionado, otros que lo entiende y lo apoya, incluso que ve en esta confesión una forma de limpiar el aire y seguir adelante. La verdad, como siempre, probablemente esté en un punto intermedio. En definitiva, la confesión de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman es una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Sus palabras han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de *Erkencicus* y han abierto la puerta a la especulación sobre una posible reconciliación amorosa y o profesional. Ahora, solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja que sigue dando que hablar años después de su éxito en la pantalla. Pero mientras tanto nosotros, los amantes del salseo, estaremos aquí para contároslo todo. Y hablando de futuro, ¿qué proyectos tienen Can y Demet en el horizonte? Can, como ya hemos mencionado, está trabajando en proyectos internacionales, que le exigen aprender nuevos idiomas y adaptarse a diferentes culturas.
Un reto que, según sus propias palabras, le motiva mucho. Demet, por su parte, sigue protagonizando series de éxito en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz. Ambos están en la cima de sus carreras, pero estarán dispuestos a arriesgarlo todo por una posible reconciliación. Y no olvidemos el factor redes sociales. En la era de Instagram y Twitter, cada gesto, cada asterisco, like, asterisco, cada comentario se analiza al milímetro. Can y Demet lo saben y juegan con ello, alimentando la expectación de sus fans. Han aprendido a manejar la comunicación de forma estratégica, utilizando las redes sociales como un arma de doble filo. ¿Son conscientes del impacto que tienen sus acciones? ¿O simplemente se dejan llevar por la corriente? En resumen, la historia de Can y Demet es un culebrón en la vida real, lleno de giros inesperados, romances apasionados, rupturas dolorosas y segundas oportunidades. Una historia que nos tiene a todos enganchados y que seguiremos de cerca, porque, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este caso, las cenizas aún están muy calientes. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo y de emociones. Recapitulando, hemos analizado la confesión inesperada de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman, hemos explorado el contexto actual en el que se produce esta revelación y hemos especulado sobre las posibles consecuencias que podría tener para el futuro de ambos actores. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros de este análisis en profundidad. Como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional y por estar siempre ahí, comentando, compartiendo y dándole mucho amor a nuestros vídeos. Ahora, queremos saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la confesión de Demet? ¿Creéis que hay posibilidades de reconciliación con Can? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y contadnos todo lo que pensáis. Queremos leer vuestras teorías, vuestras predicciones y vuestros sueños. Y por último, pero no menos importante, os queremos pedir un último favorcito. Si os ha gustado este vídeo, dadle un asterisco, like, asterisco, compartidlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más exclusivas y más noticias del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima. Y recordad, seguid soñando con asterisco, Candem asterisco. Porque en el mundo del corazón todo es posible.